Bria, donde actualmente se encuentran las cuevas situadas en la zona de Mondoñedo, en Lugo, un próspero reino en el que vivían felices todos los súbditos del bondadoso rey Cintoro. El rey tenía una hija, la princesa Sila, de afamada belleza y numerosos pretendientes. Pero el corazón de Sila ya tenía dueño, pues estaba profundamente enamorada de un apuesto y joven conde llamado Usío, más noble y honesto que rico. Usío siempre cantaba el nombre de Sila. La boda de los jóvenes enamorados ya estaba señalada, cuando una mañana las trubas del reino anunciaron la llegada de Manilán, un poderoso y malvado hechicero que comunicó de inmediato al rey Cintoro que se casaría con su hija Sila y que, de no ser aceptado, arrasaría el reino de Bria, matando a todos sus habitantes y destruyendo el pueblo. El valiente Usío se dirigió al campamento y retó entonces a Manilán. En encarnizada lucha, Usío acabó con el perverso brujo, pero antes de morir, Manilán había preparado ya su horrendo hechizo. A su muerte, un gran estruendo arrasaría el reino entero, siendo este devorado por las entrañas de la tierra.
poderoso, tras matar a Manilán, no encontró más huella del reino de Bría que la boca de unas hermosas cuevas. El joven conde empezó a entonar el tema de amor, llamándose a su amada Sila. Con este canto rompió el hechizo de